Buenas noches, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más a otra clase de estudios sociales de 11º año, donde estaremos abordando el tema de la capacidad del Estado costarricense para resolver los problemas de la sociedad desde la década de 1980. Bueno, para empezar con esta clase hay que recordar que anteriormente vamos a irnos a la década de los 50. El Estado costarricense, el Estado benefactor, el Estado que industrializa la economía de Costa Rica, tuvo una participación muy directa con lo que tiene que ver con la economía de Costa Rica y lo que tuvo que ver con la salud, con la educación y con el empleo. A partir de ahí, el Estado costarricense, la economía de Costa Rica se levanta y el costarricense viene teniendo buena salud, buena educación y un estilo de vida bastante cómodo. Podemos decir que a partir de los años 50 hasta los 80, el estilo de vida costarricense era un estilo de vida bastante, por así decirlo, cómodo. Bueno, a partir de ahí vemos que en 1978, cuando llega al poder Carazo Odio, este se enfrenta con un problema de que no quiso tratar con las entidades internacionales, en este caso el Fondo Monetario, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, no quiso enjaranarse con estas entidades y decidió también no seguir pagando la deuda eterna. A partir de ese momento, este señor deja de pagar la deuda eterna, declara la moratoria y es cuando la deuda eterna de Costa Rica se empieza a hacer más grande. Ok, entonces podemos decir que a partir de ese momento se da lo que es el deterioro del Estado benefactor. Ese Estado benefactor que tenía ese protagonismo, que era el gran empleador, que era el que tenía el que daba los incentivos a la agricultura, el que también tenía esa participación en lo que era la salud, en lo que era la educación y por supuesto el gran empleador. El Estado tenía la banca nacionalizada y era el protagonista en la economía costarricense. Pero a partir de 1978, en que Rodrigo Carazo enfrenta este problema del déficit fiscal en Costa Rica, entonces se da un aumento de los precios, ¿verdad?, en lo que tiene que ver los alimentos, la canasta básica, ¿verdad?, decayeron los servicios públicos, hablando de que se ve afectada la salud, la educación, el desempleo también tiene problemas porque el Estado también empieza a disminuir su tamaño y entonces ya no es el gran empleador, sino que hasta ese momento deja de serlo. También se da lo que es un desequilibrio económico respecto a la economía. Hablando de Carazo Odio, Rodrigo Carazo, en 1978 hasta 1982, enfrenta un aumento de la deuda externa. ¿Por qué? Porque se da lo que es el rompimiento con el Fondo Monetario Internacional, que es el que generaba el flujo de préstamos. Y también podemos ver que también se enfrenta a lo que es el fenómeno del precarismo, se crean los anillos de miseria, porque a partir de 1950, de que se empieza a industrializar el país con el Estado benefactor, se da también lo que es la migración
interna, campo-ciudad, donde las personas del campo migraban hacia lo que era el Valle Central, o sea, San José, para buscar mejores condiciones de vida, tanto en trabajo, en educación, en salud y también lo que era vivienda. Ok, a partir de eso, a partir del gobierno de Rodrigo Carazo, eso empieza también a disminuir. La falta de crédito para los pequeños productores, porque al no haber dinero, al no haber préstamo, tampoco había dinero para poder incentivar a lo que eran los productores. Ok. Para 1980 vemos lo que son ya las consecuencias sociales. A partir de 1980 se da un aumento en la inflación casi del 80%. También tenemos lo que es la escasez de alimentos, el acelerado aumento de desempleo también por causa de que al no haber dinero, al no haber inversión, tampoco había un aumento. El empobrecimiento de la población, que también se quedan sin trabajo, y la afectación en los logros de salud y educación. Dijimos que anteriormente el Estado tenía la participación de incentivar lo que era todo esto, lo que tenía que ver con la salud, lo que tenía que ver con la educación y lo que tenía que ver también con los productores agrícolas, que los incentivaba. El Estado era el principal protagonista en esto, cuando estaba el Estado benefactor, pero a partir de que se da el rompimiento con el con el FMI, el Banco Mundial, y lo que es el Fondo Monetario Internacional, esto también entra en crisis. Disminuyó lo que fue el ahorros en colones y aumentó lo que fue el ahorro en dólares. ¿Por qué? Porque se entró la economía en una fluctuación donde se daban donde subía y bajaba lo que era el precio del dólar. Entonces se veía devaluado bastante lo que era la moneda nacional por esa parte. Ok. ¿Cuáles son las medidas implementadas para enfrentar la crisis de 1980? ¿Qué es lo que vamos a profundizar en esta clase? Vamos a ver cuáles son esas medidas, o sea, cuáles fueron esas medidas que el Estado de Costa Rica tomó para poder resolver estos problemas sociales a partir de 1980. Sabemos que tiene su inicio en 1978, cuando llega al poder Rodrigo Carazo, hasta 1982, que ese es prácticamente el deterioro del Estado benefactor a partir de 1980, a partir de 1976, cuando Rodrigo Carazo llega al poder, pero porque Rodrigo Carazo rompe relaciones con el Fondo Monetario Internacional, no quiere endeudarse y tampoco sigue pagando la deuda interna. Declara la moratoria, entonces la deuda interna de Costa Rica empieza a crecer. Ok, a partir de 1982, cuando Rodrigo Carazo sale del poder y entra Luis Alberto Monge, 1982, Luis Alberto Monge se enfrenta a este problema. Y su primer intento para poder enfrentar esta crisis y poder resolver estos problemas sociales es el implemento de los PAES. Sabemos que a partir de 1985 se pone en práctica el primer PAES. ¿Qué son estos PAES? Bueno, estas eran las medidas correctivas en el país que le pedía el Fondo Monetario Internacional a Luis Alberto Monge para poderle dar el préstamo que necesitaba. O sea, Luis Alberto Monge nos vuelve otra vez a meter con el Fondo Monetario Internacional, con estas entidades internacionales, y estas obviamente le piden que tome las medidas necesarias para poderle prestar este dinero. Entonces, Luis Alberto Monge pone en práctica el primer plan de reestructuración. Los planes
los PAES. ¿Ok? Entonces se implementa un nuevo modelo económico llamado lo que era la promoción de las exportaciones o agricultura de cambio, el cual impulsa la exportación de productos no tradicionales sin dejar, obviamente, de vender los tradicionales. Anteriormente se dependía del café, del banano, del cacao, los productos tradicionales, pero en este caso, a partir de 1982 se implementa lo que es la agricultura de cambio, la diversificación, y se meten otros productos no tradicionales para colocarlos en nuevos mercados, fuera de lo que es el mercado centroamericano. Entonces, ¿qué sucede en este país? Bueno, se da lo que es la movilidad laboral, pasar a los empleados del sector público al sector privado. Ya el Estado, una de las medidas correctivas es que el Estado disminuye su tamaño. ¿Ya? El Estado empieza a, a privatizar sus instituciones, congelan también lo que son las contrataciones de empleo. Ya el Estado, cuando era el mayor empleador, ya no sigue contratando y también tiene que despedir gente, porque la intención era que el Estado tenía que ahorrar, tenía que tener menos gastos y más, menos salida y más entrada, menos gastos. Entonces, con la empleabilidad tenía que pagar muchos sueldos, entonces tenía que gastar mucho. Entonces, lo que se hace es tratar de disminuir el tamaño del Estado, ¿verdad? Ok, se da la reducción del Estado, hablando de que se empiezan a privatizar las instituciones, surgen zonas de libre comercio, como las maquilas, también los tratados de libre comercio, como los tratados que vamos a ver más adelante, la universalización de los seguros sociales y estabilidad en la salud, surgen los CEBAIS también. ¿Para qué? Para descongestionar los servicios de mayor complejidad. O sea, ya el Estado lo que hace es poner a los CEBAIS para que también atiendan a la población con la intención de descongestionar lo que son estos servicios de mayor complejidad. Ok, estas. Pero estas medidas correctivas también tienen sus repercusiones. Los PAES tuvieron repercusiones en la sociedad costarricense. Y vamos a ver que la mayor penetración del capital extranjero fue una de esas repercusiones. ¿Por qué? Porque se da lo que son el incentivo a lo que es la empresa privada. Entonces hay capital extranjero que se viene a invertir en Costa Rica. Ahora se incentiva a la empresa privada porque el Estado ya no invierte en cosas que no le generen ganancia. Ya no va a invertir en lo que no es rentable, sino en aquello que le sea rentable porque necesita ahorro, necesita entradas para poder salir adelante. Se debilitaron las inversiones en educación y salud. ¿Por qué? Porque el Estado ya no siguió apoyando como lo hacía anteriormente lo que era la inversión en educación y en salud. Ya lo que se tenía dedicado para la educación no se estaba dando. Y lo que también se orientaba todo el incentivo hacia la salud, también vemos que tampoco se estaba anteriormente. Cuando se da lo que es el Estado benefactor, el Estado crea instituciones como lo que es el INE para poder capacitar a la mano de obra que necesitaban las empresas con respecto a la industrialización, y se da lo que es el ascenso social. De ahí vemos que nace lo que es la clase media. Estas personas que a través del estudio van logrando un puesto, que no son dueños de las empresas, pero que sí tienen buenos puestos y que tienen su casa, su carro. Y bueno,
su economía, ¿verdad? Entonces, se da también, bueno, se eliminan lo que son estas contribuciones a los servicios públicos, eh, y también reducción en el empleo en instituciones del Estado, o sea, baja, baja, baja en lo que son los salarios, se da el crecimiento del solidarismo sobre los sindicatos, ¿verdad? Y los beneficios sociales se vieron rebajados también. Aumentó la pobreza. ¿Por qué? Porque al no haber empleo, tampoco había dinero. Porque si no se trabaja no había dinero. Entonces se da un aumento de la pobreza. Aumentaron las tarifas establecidas para los servicios básicos como el agua, teléfono y electricidad. ¿Qué? Porque había una necesidad de que el Estado tenía que recolectar dinero para poder hacerle frente a la deuda, tratándose también de estos programas de los países que se están implementando, el Estado tenía que hacer una serie de ajustes. Entonces, en este caso, se le aumenta a los servicios como el agua, el teléfono y la electricidad. Suben y la gente se ve en serios problemas para poder pagar sus recibos de agua, los recibos telefónicos y también la electricidad. Se da la privatización de servicios del Estado. Como dije, el Estado empieza a vender eh, sus entidades, a privatizarlas. Algunos van a quedar en manos privadas. Entonces se reduce lo que es el tamaño del Estado. También se da la reducción del Estado respecto a la movilidad laboral y las pensiones anticipadas. Se da un deterioro en la calidad de vida, por supuesto, hablando de que se da un desempleo bastante considerable y un enorme aumento en lo que es la deuda externa. ¿Por qué se da el aumento en la deuda externa? Porque anteriormente dije que en el gobierno de Rodrigo Carazo se declara la moratoria. Rodrigo Carazo no sigue pagando la deuda externa. Entonces, al no pagarla, esta sigue creciendo. Entonces, por ahí se da un aumento enorme. Cuando llega Luis Alberto Monge al poder en 1982 y que empieza a meterse otra vez con el Fondo Monetario Internacional para obtener un préstamo, la deuda externa ya había crecido enormemente y bueno, y en ese tiempo de que se está implementando programas de ajuste estructural, sigue creciendo también porque estamos viendo que está en una reestructuración el país, ¿verdad? Está haciendo ajustes para poder hacerle frente a lo que es esta deuda de 1980. Ok. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando se dan estos programas de ajuste estructural? También llegan los tratados de libre comercio con eso en Costa Rica. Vamos, lo que Costa Rica se mete a una economía totalmente globalizada. Y para consolidar lo que era la promoción de las exportaciones, en lo que se habían suscrito diversos tratados de libre comercio llamados como TLC. Bueno, para consolidar ese promoción de exportaciones, que era que Costa Rica iba a colocar esos productos no tradicionales en otros mercados, se abren lo que son también, se dan los acuerdos con los llamados tratados de libre comercio. Y bueno, en los tratados de libre comercio tenemos lo que es la Cuenca del Caribe, 1983, que convierte a América del Norte como el principal mercado para los productos no tradicionales. Hablamos de cítricos, hablamos de piña, hablamos de aceites, hablamos de flores y bueno, para mencionar algunos. Entonces, vemos que América del Norte
se convierte en el principal mercado para esto, para poder colocar estos productos no tradicionales, o sea, aparte del café, aparte del banano, aparte del cacao, que anteriormente se comerciaban como, se exportaban como los productos tradicionales. Vemos que con la diversificación de estos productos no tradicionales, no es que Costa Rica deja de vender los productos tradicionales, no, sino que es un complemento. Son otros tipos de productos para poderlos colocar en otros mercados. Entonces, se dan los tratados de libre comercio, con esto Costa Rica también puede colocar productos en otros mercados fuera de Centroamérica. Se da lo que es el Tratado de Libre Comercio Costa Rica-México en 1992. Esto estableció grandes empresas mexicanas en Costa Rica. También estos inversionistas mexicanos adquirieron empresas nacionales costarricenses, o sea, las compraron. También tenemos lo que es el TLC con Canadá, Chile, Trinidad y Tobago, República Dominicana, conocido como el CARICOM. También tenemos lo que es el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana, el precursor del futuro ALCA. Por aquí estamos hablando de lo que son estos tratados de libre comercio dentro de lo que el Estado busca para tratar de resolver esta situación, esta crisis que Costa Rica ha venido teniendo a partir de los años 80. Estos son implementaciones que hace el gobierno para poder tratar de darle una solución a este problema de la crisis que se viene teniendo. Ok, pero ¿qué sucede? Se implementan los PAES, se entra al Tratado de Libre Comercio, Costa Rica se mete a un mercado globalizado, se da lo que es la competitividad, se abren las fronteras, se da lo que es llegan las transnacionales a Costa Rica. Bueno, y todo este asunto trae un costo social. Los PAES trajeron un costo social, estos programas de ajustes estructurales que se implementan a partir de del gobierno de Luis Alberto Monge y continúa con el gobierno de Óscar Arias Sánchez en 1986-1990. También se empieza a tramitar de 1990 a 1994 con Calderón Fournier, pero se viene a firmar a lo que es hasta se viene a firmar así lo que es con José María Figueres Solce en 1994. Todo esto tiene una repercusión social y lo vamos a ver. Por ejemplo, en los servicios de salud. En los servicios de salud, en este caso, dejó de ser la prioridad para los gobiernos. Como dije, se estaba dando una reestructuración. Anteriormente el gobierno sí dedicaba cierta cantidad de dinero para incentivar lo que era la salud, por ejemplo. Pero a partir de que se tiene que ahorrar y que se reduce el tamaño del Estado y también se privatizan instituciones, el Estado deja de poner la prioridad en lo que es la salud y se reduce el gasto. O sea, se reduce esa inversión. Se descongestionan las clínicas y hospitales a través de ¿qué? A través de los CEBAIS. Los CEBAIS administran también. Ellos dan el servicio que se supone que el Estado tenía que brindar a través de los hospitales y clínicas. Entonces se dan a los CEBAIS y estos son los que dan este servicio de salud al costarricense. Se les adjudica esto a ellos para que ellos den estos servicios que el Estado anteriormente tenía que brindar. En lo que tiene que ver con la educación, también se ha debilitado con un factor de movilidad social. Por ejemplo, anteriormente la educación era
factor principal que encontró Costa Rica, la sociedad costarricense, para poder escalar socialmente. Como lo decía anteriormente, a través del estudio, el costarricense se preparaba, podía llegar a tener su profesión y por supuesto su calidad de vida mejoraba. Su posición social también mejoraba. Podía pasar de una posición social de pobreza a una posición social de clase media, donde, como lo dije anteriormente, no era el dueño de las empresas, pero sí era una persona importante con un puesto muy importante, donde tenía un sueldo, un buen sueldo, donde podía tener su casa, su carro, y por ende podía tener, digamos, sus ahorros. Entonces, es ahí donde viene a surgir lo que es la clase media. Entonces, sí, se da lo que es esa movilidad social. Se puede decir que se podía pasar de ser pobre a tener una vida más cómoda. Okay. El analfabetismo se ha mantenido en un 7%. Se incrementó lo que es el curso lectivo a partir de 1997 a 200 días. Se reforzaron los programas de segunda lengua e informática, ¿verdad? Y en primaria y secundaria, sin olvidar la política de pruebas nacionales. Pero la población que está bajo la línea de pobreza mantiene escaso nivel educativo, lo que evita superar esa condición de pobreza. Si la población aún está bajo la línea de pobreza, entonces es porque tiene un escaso nivel educativo. Y esto, como lo dije antes, la educación es lo que permite un ascenso, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la sociedad. Pasar de estar bajo la línea de pobreza a tener una vida ya más, por así decirlo, más digna, ¿no? Poder contar con los servicios básicos, con una buena casa, tener lo necesario para vivir. Ok. Entonces, no se ha logrado reducir de forma sustantiva la deserción estudiantil, especialmente en lo que es secundaria. Sabemos que en secundaria hay una deserción bastante considerable, ya que en secundaria tenemos a lo que son los adolescentes, estos chicos, estos jóvenes, que es bastante complicado mantenerlos en las aulas por el problema de los vicios, del asunto de los trabajos, del asunto que tiene que ver con el entorno social, y todo eso afecta a la juventud hoy en día. Entonces hay mucha deserción por diferentes motivos, ya sea por necesidad de implementos de estudio, ya sea porque no tienen que trabajar, tienen que trabajar para poder colaborar en el lugar. Entonces, todas estas cosas hace que estos chicos tiendan a desertar de las aulas. El actual 6% del Producto Interno Bruto destinado a educación no resulta suficiente todavía, porque no está supliendo las necesidades que hay en infraestructura, bibliotecas y en lo que tiene que ver con la tecnología. Lo pudimos ver ahora en esta pandemia, que hubo bastantes complicaciones por lo que tenía que ver con las clases virtuales. Bueno, el Estado hace estos ajustes, este tipo de cambio en lo que tiene que ver en la economía, en la agricultura, y para poder enfrentar lo que tenía que ver con esta crisis. Ok, a partir de eso, de lo que he explicado, vamos a ver en qué le afecta esto a lo que fue el auge y la crisis del bipartidismo.
Ok, en este asunto de la crisis del bipartidismo, podemos ver que, que cuando hablamos de bipartidismo hablamos de dos partidos políticos. Dos partidos políticos que acaparan lo que era la representación, además de lo que era la representación, y casi en exclusiva la atención de los medios y la opinión pública. Obviamente pasando el resto de partidos algo desapercibido en lo que tiene que ver con el grueso de la población. Ok, entonces, a partir de lo que es 1948 con la guerra civil, ¿verdad?, donde surge el movimiento de liberación nacional bajo la dirección de Pepe Figueres Ferrer, digamos, lo que posteriormente se vendría a conocer como el liberacionismo, para hablar de uno de este primer partido de liberación nacional. Ok, entonces a partir de ahí Figueres capta la atención del costarricense y se vuelve uno de los principales movimientos a seguir por lo que es el costarricense en lo que tiene que ver en los procesos electorales. Ok, también tenemos por otra parte a la Unidad Social Cristiana. Ok, a Rafael Ángel Calderón Guardia con las reformas de la década de los 40, donde Calderón Guardia impulsó lo que fue la universidad, sea la creación de la Universidad de Costa Rica, sea la creación de la Caja del Seguro Social, la creación de la Universidad de Santo Tomás y el Código de Trabajo, muy importante. Rafael Ángel Calderón Guardia, que se denominaría como el calderonismo. Entonces, los partidos políticos mayoritarios en Costa Rica, a partir de Liberación Nacional, ¿verdad?, y el Partido Unidad Social Cristiana, esto vino a convertirse en lo que fue un bipartidismo. O sea, dos partidos que acaparaban la atención de los costarricenses. Cuando uno no obtenía la victoria, estaba de segundo. Cuando el otro obtenía la victoria, el otro estaba de segundo y viceversa. Estos dos partidos, a partir de 1950, empiezan a disputarse las elecciones y todo quedaba entre esos dos partidos políticos. ¿Ok? Entonces, en sus orígenes se convirtió en una relativa consistencia ideológica y programática, en un catalizador de las expectativas de ascenso social de los sectores medios y bajos de la población costarricense, pero ante todo en un oxigenador de los grandes negocios, condujo a un modelo de políticos empresarios y empresarios políticos también. Entonces, estos dos partidos políticos, los dos partidos para percibir votos que tenían en sus campañas políticas, ¿qué ofrecían? Bueno, ofrecían esa ilusión de hacernos prósperos y desarrollados, especialmente insistiendo en erradicar lo que era pobreza, cosa que no se pudo, no se ha podido y pienso que no se va a poder hacer, porque cada día vemos que la pobreza aumenta más. Entonces, a partir de esto se da el auge de estos partidos políticos. O sea, el costarricense pone los ojos en estos líderes políticos porque por su bonito discurso, porque también cumplían en en cierta forma sus expectativas. Pero es a partir de la década de 1980 cuando se da la crisis de 1980 en Costa Rica, es que se marca lo que es la ruptura de estos dos partidos políticos. O sea, el partidismo tradicional, después de la crisis que enfrentó el gobierno de Rodrigo Carazo, los gobiernos del Partido de Liberación Nacional y la Unidad adoptaron ¿qué? La estrategia de desarrollo propiciado por lo que fue el Fondo Monetario Internacional. Bueno, se firman los programas de ajuste estructural como SPAN y genera una reestructuración. Podemos ver que en las últimas décadas se ha dado una reconfiguración del escenario político
partidista de cara a una nueva ciudadanía política costarricense más crítica y dedicada a qué? A demandar del liderazgo político coherencia, voluntad, transparencia para enfrentar los grandes retos de una sociedad cada vez más polarizada social y económicamente. El bipartidismo en Costa Rica comenzó a perder fuerza a raíz de qué? De los casos políticos que fueron acusados de corrupción. La corrupción fue un factor importante que, que tuvo que ver mucho con la declinación, con el rompimiento de este bipartidismo, que tuvo por muchos años liderando lo que eran las elecciones costarricenses. Vemos que para el año 2004 se produjo en Costa Rica lo que fue el más fuerte sismo político de su historia reciente. Fue paradigmático el hecho de que en ese mismo año fueron sometidos a procesos judiciales, incluida lo que fue la encarcelación preventiva, dos expresidentes, hablando de Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez, los dos del Partido Unidad Social Cristiana. Es a partir de ahí de que, bueno, ya en lo que tuvo que ver con la implementación de los PAE, de ahí para acá, el pueblo costarricense tomó la decisión de, no sé, de romper con esto y buscar nuevas expectativas en otros partidos políticos. Entonces, las problemáticas ocasionadas por las políticas liberales del Estado a partir de 1980, por ejemplo, lo que se da en el alza de los precios en algunos servicios públicos, ha sido interpretado por una parte de la ciudadanía como un ataque a sus intereses de clase, lo que produjo ese desencanto e incremento del abstencionismo en las distintas elecciones presidenciales. Hemos visto que hay muchas elecciones donde el abstencionismo es bastante inmenso, donde ya el costarricense no quiere votar porque por la desconfianza, porque ha habido mucha corrupción y porque los discursos siguen siendo parecidos y no cumplen las expectativas, por lo que el costarricense tiene esa desconfianza. Ok, para ir terminando, la oferta salvadora del bipartidismo que pretende traer, como se dice, el cielo a la tierra, fue vista cada vez más por una ciudadanía avispada, es decir, como una burda manipulación. El creciente índice de abstencionismo que se ha venido dando en las últimas contiendas electorales lo dicen todos. Entonces, vemos que a partir de todos estos cambios y de estas medidas que los distintos gobiernos a partir de 1980 empiezan a tomar para hacerle frente a la crisis costarricense, ha sido lo que generó el cambio. Si bien el auge del bipartidismo lo generaron estas acciones que realizaron tanto Pepe Figueres como Rafael Ángel Calderón Guardia, Pepe Figueres, después de la Guerra Civil de 1948, en donde el costarricense lo vio como un líder, y Rafael Ángel Calderón Guardia, donde el costarricense lo vio como un líder que generó diferentes cambios y dio origen a instituciones que beneficiaron mucho al costarricense. A partir de ahí se los viene a ver el pueblo costarricense como líderes y se consolidan como este bipartidismo que por muchos años estuvo liderando lo que fue el mandato en Costa Rica. Pero este encanto se termina a partir de 1980, cuando se da una crisis, cuando se tienen que enfrentar a una crisis y tienen que
tomar medidas para poder reestructurar la economía con respecto a lo que eran los préstamos y lo que tenía que ver con el déficit fiscal. Entonces, por hoy estamos, hasta aquí sería esta explicación de de esta clase que estamos viendo, lo que tiene que ver con la capacidad del Estado costarricense para resolver los problemas de la década para los problemas de la sociedad de la década de 1980. Esto sería por hoy y, como siempre, continuaremos con la otra clase en otro día para poder seguir aprendiendo más de esta hermosa clase de estudios sociales de 10º año. Buenas y que estén bien.